La inflación es el tema que habrá de dominar en las elecciones. Aseguran que será un factor decisivo a la hora de votar y habrá de decidir quién obtiene el control del Congreso de Estados Unidos. El arresto de migrantes indocumentados en la frontera rompe nuevos récords. ¿Quiénes son los que más cruzaron de manera irregular a este país? Y captan el momento en que empujan a un usuario del metro, una serie de continuos ataques que ponen en emergencia a las autoridades. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Estamos a casi 2 semanas de las elecciones intermedias para decidir quién habrá de controlar la Cámara Baja, la Casa de Representantes y el Senado. Según varias encuestas, los temas que habrán de decidir el resultado de estos comicios son la inflación y el costo de la vida. Dayanis López con la siguiente información. Dayanis, buenas noches. Muy buenas noches. Y en las últimas semanas, los temas de gran prioridad para los votantes han sufrido cambios y según varias encuestas nacionales, antes o durante el 8 de noviembre, un gran número de estadounidenses llegará a las urnas pensando en la difícil situación económica, la inflación y el desempleo. But I bit my tongue and voted for Herschel Walker. Because I feel that Warnock is contributing to the problems we're having financially across the country. Así como este votante, en medio del pesimismo y la preocupación, una reciente encuesta de Político y Morning Consultant Poll señala que más del 90% de los electores están algo o muy preocupados por el estado de la economía, y más de la mitad dijo que el tema financiero y la inflación influirán en su voto a la hora de escoger a su representante. La inflación impacta el bolsillo de toda la gente cuando van de compras, desde la comida a lo que van a su coche, todo lo que necesitan. El analista político Emilio Viano asegura que el problema económico a causa de la pandemia se está utilizando como herramienta para polarizar estas cruciales elecciones intermedias. Los republicanos están aprovechando. La inflación no se puede curar con un decreto del presidente, con una firma, con un discurso que él hace. Es un procedimiento financiero que está más de todo en la mano del Banco Central. Mientras tanto, otro 42% de los encuestados respondieron que los temas que incluyen empleos, impuestos y desempleo eran su principal prioridad al decidir por quién van a votar este 8 de noviembre. En otras encuestas, el crimen, la inmigración y la política energética también son temas populares, al igual que los derechos reproductivos de la mujer, como el tema del aborto. El asunto del aborto es muy importante. Para otra gente será otro aspecto de la realidad, de la decisión del Congreso, de los tribunales. Pero al final, la gente sí cuenta más sus dólares que los ideales, que las grandes ideas, que los grandes valores. Y los sondeos señalan que los demócratas tienen algunas ventajas con votantes afroamericanos, asiáticos, latinos y mujeres, mientras que los republicanos, la mayoría son votantes blancos, empresarios, algunos sin título universitario y hombres. José, regreso contigo. Gracias, Dayanis. Mientras tanto, hoy también comenzó la votación temprana en varios condados del centro de la Florida. En un centro electoral en Fort Lauderdale, algunos electores señalaron que esperan ver un cambio en la gubernatura y en el Senado. El 8 de noviembre, el gobernador republicano Ron DeSantis contendrá contra el demócrata Charlie Crist y el senador republicano Marco Rubio enfrentará a la congresista demócrata Val Demings. Y la oleada de migrantes está incontenible. En solo un año se registró una marca de indocumentados sin precedentes. La mayoría procede de países gobernados por dictadores. Reina Luna está en Edinburgh, en Texas, y tiene los impresionantes números a continuación. Más de 2.766.000 encuentros tuvieron las autoridades migratorias con migrantes irregulares en el año fiscal 2022 que terminó el último día de septiembre. Todavía hemos visto un aumento o muchos migrantes entrando ilegal. Las estadísticas indican que la llegada de ciudadanos de países con regímenes dictatoriales como Venezuela, Cuba y Nicaragua aumentaron considerablemente, tanto que las oficinas regionales de la patrulla fronteriza tuvieron que enviar a miles de ellos a otros centros. Seguimos ocupados, no nomás con los migrantes que encuentran aquí en este sector,
pero procesando los migrantes que recibimos de los otros sectores. Las autoridades también notaron que los adultos llegando solos fueron muchos más este año que otros, siendo México el mayor exportador de migrantes, como Ramón, que buscaba acá un futuro mejor. Adelante con la familia, porque allá en México no se puede ahorita con la delincuencia que está. Por eso uno trata de emigrar para acá. Las causas de la inmigración de millones de personas hacia los Estados Unidos son múltiples, dice la organización Arise. La seguridad, como la violencia, la agresión, la falta de trabajo y otros, agregando el calentamiento global. Las muertes de migrantes este año fiscal 2022 podrían haber superado el millar. Los rescates fueron más de 22,000 y de desapariciones jamás se sabrá el número real. A pesar del número de muertes, de desapariciones, de deportaciones y más, el número de migrantes llegando sin documentos migratorios a los Estados Unidos no baja, al contrario, sigue en aumento. Desde Edinburgh, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde Nueva York, donde los ataques en el metro de la ciudad continúan escalando. Por ello, las autoridades tratan de desarrollar un plan de emergencia para proteger a los usuarios. Ángela González con la siguiente historia. 3 Cs, Cops, Cameras and Care. En español, policías, cámaras y cuidado. Es la nueva estrategia anunciada por las autoridades de Nueva York para combatir el crimen en el metro. 9 personas han muerto en lo corrido del año en las estaciones y en las últimas horas una adolescente de 14 años fue apuñalada. Y este hombre que empujaba a otro sin provocación, como se ve en este video, por fin fue capturado por la policía. Ella dice, la policía de la Autoridad Metropolitana de Transporte asumirá la responsabilidad por primera vez de las estaciones más importantes como Penn Station, Grand Central, Atlantic Terminal y Jamaica, para permitir que la policía de la ciudad aumente su cobertura en las demás estaciones y ayudaremos a financiar el despliegue de más agentes. A esto se le suman las más de 200 cámaras que ya han sido instaladas en las estaciones del subway. Sin embargo, de los 3.6 millones de viajeros que se desplazan a diario, muchos viven con miedo de ser víctimas de un crimen y un 40% de la población ha dejado de usar el tren debido a la inseguridad. Hasta en el mismo tren me tocó bajando y vi una persona que venía y tuve que caminar rápido y correr casi para no chocarme con esa persona. La gobernadora junto con el alcalde de la ciudad anunciaron también fondos para el plan a largo plazo SOS con equipos de intervención en salud mental para personas con problemas que deambulan en los trenes. Un 40% de los crímenes que se han cometido han sido por enfermos mentales. Pero los delitos en el metro no es la única preocupación del alcalde Eric Adams, ya que se ha visto un incremento del 31% en los delitos graves, por lo que ha convocado a varias discusiones y reuniones con varios fiscales para tratar de encontrar soluciones. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En otra información, un nuevo tiroteo pone de luto a toda una comunidad. Esta vez ocurrió en St. Louis, en Missouri, donde un joven entró a una preparatoria cobrando vidas inocentes. María Teresa Sarabia nos presenta los detalles de este ataque mortal. Una vez más, el terror de una balacera escolar estremeció una ciudad estadounidense cuando un joven de unos 20 años mató a 2 personas e hirió a 6 más al abrir fuego en una preparatoria de San Luis, Missouri, antes de ser abatido por la policía. Además del atacante, una mujer y una adolescente de 16 años fallecieron en el tiroteo que se desató poco después de las 9 de la mañana en el Centro Educativo de Artes Visuales y Escénicas, provocando el pánico entre cientos de estudiantes, maestros y empleados que corrieron despavoridos para escapar del plantel. Muchos alumnos se atrincheraron en sus salones y trataron de esconderse como pudieron, mientras otros saltaron por las ventanas. Un maestro de matemáticas contó que escuchó al director de la escuela por el altavoz diciendo la frase código con la que se advierte la presencia de un atacante, que enseguida escuchó una ráfaga de disparos, uno de los que rompió la ventana de su aula, y que luego escuchó al individuo gritar con insultos que todos iban a morir. El superintendente del Distrito Escolar de San Luis, Kelvin Adams, dijo que en cada punto de entrada del inmueble había un guardia de seguridad al momento del tiroteo y que uno de ellos vio al hombre tratando de abrir una puerta, por lo que de inmediato alertó a las autoridades. El comisionado de la policía, Michael Sack, señaló que el hecho de que la puerta entretuvo al atacante les dio tiempo para comenzar a evacuar a los estudiantes del edificio de 3 pisos que alberga unos 400 alumnos, pero declinó decir cómo el sujeto logró entrar después y solo dijo que al parecer portaba un arma larga.
Hasta ahora no se dieron a conocer las identidades del autor del violento incidente ni la de los fallecidos, y solo se informó que la adolescente fue ultimada dentro del plantel y perdió la vida en el hospital. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Así como informó María Teresa Sarabia, el adolescente que mató a 4 estudiantes en una escuela de Michigan también se declaró culpable de todos los cargos en su contra. Estamos hablando ahora de Ethan Crumbley, de 16 años. Aceptó este lunes las 26 acusaciones, incluyendo una de terrorismo y 4 de asesinato premeditado por la balacera en la que también hirió a 7 personas en la preparatoria Oxford. Esto ocurrió el 30 de noviembre del año pasado. Una breve pausa, los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Aumentan al doble los decomisos del letal fentanilo en Estados Unidos. Crece la emergencia precisamente en la frontera. Y ordenan el retiro de varios tipos de shampoo. Advierten de productos muy nocivos para la salud. Existe gran preocupación en las autoridades fronterizas. En cuestión de meses han visto un incremento importante de decomisos de fentanilo. Lo peor es que esta droga sintética ya se produce en ciudades fronterizas como Tijuana, Baja California. Ahí se encuentra nuestro corresponsal Vicente Calderón con los detalles. Así se ven más de $500,000 en 15 paquetes, pero no son billetes, sino 35 libras de fentanilo, que según la patrulla fronteriza, en el mercado negro estadounidense valdrían $553,000 aproximadamente. En un breve periodo de tiempo, el fentanilo ha pasado de ser una droga prácticamente desconocida a convertirse en el flagelo de toda la nación, dice Aaron Heitke, jefe de la patrulla fronteriza en San Diego, que se ha convertido en el epicentro del contrabando de esta droga, pues han decomisado aquí casi el doble del año pasado. En este sector, sus agentes confiscaron la mitad de todo el fentanilo interceptado por la patrulla fronteriza a nivel nacional. El de 35 libras es uno de muchos alijos descubiertos en la frontera. A veces el fentanilo viene en polvo y a veces en pastillas, pero los agentes siempre lo consideran peligroso. Autoridades de México y Estados Unidos se han reunido muchas veces para planear cómo detener el tráfico de esta droga sintética. En últimas fechas hemos tenido resultados contundentes en cuanto a aseguramientos de fentanilo. Del lado mexicano anuncian decomisos casi a diario y empezaron a descubrir laboratorios para producir la droga en Baja California. Además del aumento del tráfico de fentanilo, se incrementan las muertes por sobredosis. Desafortunadamente, muchos de los casos de fallecimiento se dan en la vía pública, ya no llegan con nosotros a salud como para poder atenderlos de manera urgente. Aún muy por debajo de los 100,000 muertos provocados en todo Estados Unidos por el fentanilo. La mayoría del fentanilo que están decomisando las autoridades norteamericanas no ingresa a Estados Unidos por las zonas desérticas o serranas como esta, sino que entra escondido principalmente en vehículos a través de las garitas o puertos de entrada. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Preste mucha atención a la siguiente información. La empresa Unilever está retirando del mercado varios shampoos por motivos de salud. Sus productos de lavado en seco contienen el cancerígeno humano conocido como benceno, el cual puede provocar leucemia y cáncer de médula ósea. La orden es para varios productos que fueron fabricados antes de octubre del 2021 de las marcas Dove, Nexus, Suave en TIGI. Y otra consecuencia de la pandemia se reflejó en las bajas calificaciones nacionales de los estudiantes en lectura y también en matemáticas. Los declaves en esas materias fueron dramáticos en los alumnos de 4º grado en 30 estados y en 33 para los estudiantes de 8º grado, según resultados de la Evaluación Nacional de Progreso Educacional, lo que dejó de manifiesto que los daños causados por la crisis de salud en la habilidad de los menores para aprender es bastante seria. Una breve pausa, regresamos con más información a Cierre de Edición. Se acababa de casar y lo acribillan a muerte al salir de la iglesia. Aún más triste fue la razón de por qué lo ejecutaron. Miles de turistas ya están disfrutando del Valle de las Catrinas, los muertos rodeados por flores de cempasúchil. La frontera con Guatemala fue el fin del sueño americano para un gran número de migrantes venezolanos. Los bloqueos policiales y los obstáculos del camino los obligaron a regresar a su país. José Flores nos tiene la siguiente historia.
Agobiados por el cansancio, la falta de dinero y por la persecución de la policía, decenas de migrantes venezolanos decidieron retornar a su país de forma voluntaria, luego de que las autoridades los volvieron a detener cuando intentaron ingresar nuevamente a Guatemala por la frontera con Honduras. Creo que tomaron una decisión correcta porque no hay que arriesgar. Sí, creo que verlos ustedes sanos y verlos bien, creo que ese es un milagro del Señor. Así que, señores, mucha suerte. Este aplauso es para todos ustedes, vale la pena. Los migrantes aceptaron la propuesta de las autoridades guatemaltecas de recibir ayuda para comprar boletos aéreos y retornar a Venezuela, al tiempo que recibieron comida y medicinas, con lo que pusieron punto final a su truncado intento por hacer realidad el sueño americano. Se ha preocupado en hacer las coordinaciones, las facilitaciones, ¿verdad?, para que ustedes retornen de una manera segura, pronta. Los indocumentados que aceptaron la ayuda de las autoridades fueron llevados al aeropuerto La Aurora para que pudieran abordar distintos vuelos que los trasladaron a su país. Claro, una vez estando en nuestro país, con el proceso que ya se está haciendo a cabo, pensamos hacerlo desde nuestro país natal para poder en este caso tener un ingreso legal y evitando todo, exponer nuestras vidas a poder seguir con un camino más riesgoso como el que pasamos actualmente. Muchos de los migrantes venezolanos que no quisieron retornar a su país se encuentran varados en la frontera entre Guatemala y Honduras en medio de una difícil situación económica, por lo que claman por ayuda. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. En el estado de Sonora, en México, un matrimonio que acababa de realizarse pasó de la alegría a la tragedia. El novio, de nombre Marco Antonio Rosales, de 32 años, murió al recibir por lo menos 4 balazos al salir del Templo de la Candelaria en el municipio de Caborca, Sonora. Un crimen en el que, de acuerdo a las autoridades, los sicarios se habrían equivocado de persona y llegaron también a la boda equivocada. La hermana de la víctima, que tiene 23 años, también fue herida en la espalda. Y en Venezuela continúan los diluvios y aumentan drásticamente los destrozos y las víctimas mortales. Fuertes inundaciones causaron hoy cuantiosos daños en Miranda y Aragua. Los deslaves provocados por las intensas lluvias de las últimas semanas han matado hasta ahora casi a 60 personas, muchas de ellas en Maracay, y han dejado cientos de heridos y miles de damnificados. Espectaculares y gigantescas catrinas rodeadas de la tradicional flor de cempasúchil han tomado las calles de un pueblo mágico mexicano en medio de un ambiente de cultura y tradición. Víctor Blázquez, de la capital mexicana, nos tiene todos los detalles. Atlixco, un pequeño y pintoresco lugar en el estado de Puebla, se ha convertido en la casa de las catrinas. Hechas a mano por personas de Atlixco, que la verdad le han puesto mucho empeño y se ven demasiado bonitas, la verdad. Le dan mucho a resaltar lo que es nuestra tradición en Atlixco. Custodiadas por la flor de cempasúchil, 10 calaveras monumentales de hasta 30 pies de altura, hechas de cartón, fueron creadas cuidando cada detalle en los ojos, manos y cuerpo, con vivos colores para enaltecer las tradiciones mexicanas rumbo al Día de Muertos. Ay, fue una alegría, una satisfacción que lo tengamos aquí en nuestro municipio, en el estado de Puebla. Y no sé, mis sentimientos que siento es una alegría, porque imagínate tener esto aquí en nuestro estado. Una de las más admiradas es esta, el diablito de San Miguel, con su color rojo que simboliza el infierno y sus largos cuernos condenando a las almas perdidas, mirando a quien se para junto de ella. Y esta otra dedicada a la pintora mexicana Frida Kahlo, regando los campos de un pueblo dedicado a la producción de flores justo en las faldas del volcán Popocatépetl. Y todo muy bonito. Yo la verdad pues estoy muy encantada porque no había yo visto, es primer año que lo miro, pero muy bien. Todo hecho a mano, exactamente. En la lista no podían faltar el Charro Negro, un jinete que según la leyenda busca a un alma perdida que ocupe su lugar en el purgatorio. Las catrinas monumentales estuvieron a cargo de 8 cartoneros de la región para exaltar las tradiciones mexicanas. Además estarán disponibles hasta el próximo 6 de noviembre para que puedan ser visitadas por turistas nacionales o extranjeros. En Atlixco, Puebla, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Al regresar de una breve pausa, en cierre de edición tenemos más imágenes y detalles, más noticias. Un avión cargado de pasajeros sufre un aparatoso y aterrador accidente. Le diremos el desenlace.
En Filipinas, el aparatoso accidente de un avión en el aeropuerto de Cebu obligó a cancelar todos los vuelos el día de hoy. Mire cómo quedó la aeronave de la aerolínea Korean Air al salirse de la pista debido a un torrencial aguacero y registró graves daños en su parte delantera. Los más de 170 pasajeros y la tripulación sufrieron un gran susto, pero por suerte nadie, absolutamente nadie, resultó herido. Y un grupo de científicos fue asignado por la NASA para que traten de descifrar el misterio de los ovnis. Serán 16 investigadores los que desde el día de hoy van a intentar arrojar luz sobre lo que ya no se llaman objetos voladores no identificados. Ahora se llaman FANIs, fenómenos aéreos no identificados. El grupo incluye expertos en astrobiología, datos de la ciencia oceanográfica y genética. El estudio durará 9 meses y los resultados serán públicos próximamente. Feliz inicio de semana. En nombre de todo el equipo de Cierre de Edición, le agradecemos su sintonía. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.